100.9 Gospel, gente que se informa. Del campo a tu mesa con la mejor calidad. Carnes Joaquín. Novillitos de primera calidad, cortes de cerdo, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Lo mencionábamos al inicio, 1 de diciembre de todos los años se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el HIV y hoy vamos a hablar de la columna en clave feminista del rol que tiene el Estado en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual con Julieta Fernández. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Juli. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Marcos, Carly, Franco. Sí, esta fecha que es muy importante ya hace mucho tiempo, hace unos 40 años que se conoce de esta enfermedad del HIV, que seguramente si han visto alguna película, siempre hay algunas historias o productos culturales vinculados a, bueno, cuando empezó a darse a conocer esta enfermedad, todos los tabúes que había, y lamentablemente sigue habiendo, quizás en menor medida, pero lo sigue habiendo, y un poco la columna de hoy va a apuntar a eso, porque sabemos que acá en el programa siempre se tratan estos temas, han hablado con especialistas en alguna de las ediciones también, entonces, como tampoco somos, digamos, del palo de la medicina, no nos vamos a meter en eso, pero sí, bueno, ¿qué es lo que podemos aportar desde el espacio más de la comunicación y pensándolo, en este caso, en un término más de derechos humanos, por supuesto en clave feminista también, pero pensándolo, bueno, en lo que siempre reclamamos desde los feminismos, una presencia del Estado más fuerte, y acá no es solamente en lo que es los recursos para la detección y para la atención temprana de la enfermedad, sino en que se hable de esto. La columna, por lo menos hoy, tiene la idea de que se hable más y que se deje también de estigmatizar. Yo me acordaba, por ejemplo, un mensaje de hace, no mensaje porque fue en realidad una respuesta en una conferencia de prensa, hace unos 3-4 años del doctor Ferrario, recuerdo que había sido antes de la pandemia, eso sí, 2017-2018, y donde salieron estos temas porque se estaba planeando una actividad para el Día del Estudiante, en ese caso, que bueno, la municipalidad articulaba con la Subsecretaría de la Juventud, Salud, una actividad muy interesante porque era como bastante integral, digamos, desde lo recreativo con deporte hasta la parte de salud y educación sexual, y a mí me quedó resonando una frase que en ese momento dijo el doctor Ferrario. Yo no es que quiera apuntar a él precisamente, pero es algo que lo he escuchado muchas veces de profesionales de la medicina, quizás sea porque así son los datos que manejan, pero se hablaba de personas trans, mujeres y personas homosexuales. Así hablaba diciendo que la mayoría de los casos detectados habían sido en esa población. Y yo me quedaba pensando, no puedo precisar ahora si dijo también mujeres heterosexuales, pero ahí entonces decimos, che, hay un varón que las ha contagiado, si era ese uno de los conceptos. Pero bueno, no puedo precisar si se refirió a mujeres heterosexuales también, pero sí recuerdo lo de personas trans y varones homosexuales, y que se puntualizara en eso. Y yo decía, es porque son el grupo de personas que más se testea y por eso se detecta, y por supuesto que hay en otros grupos de personas, pero capaz no se está llevando adelante el diagnóstico correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se sigue implícitamente, quizás de una manera más suave, estigmatizando una población que, si vemos, como les decía, una película, una por ejemplo es Dallas Buyers Club, que habla también de esto de mediados de los 80, cuando empezaba a conocerse más de esta enfermedad, y la estigmatización siempre iba para el mismo lado, y bueno, la película intenta romper un poco con que había personas heterosexuales que también tenían HIV, de hecho eran la mayoría, podría decirse, pero siempre se puso el estigma en las personas homosexuales o personas trans o en las trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, también que el Estado pueda desde su lugar tratar de romper con esa idea. El otro día, en otro espacio, charlábamos con Carly el tema y también con Mari Matana, el tema de que está la ley, por ejemplo, de la IVE, pero poco se habla, y si el Estado hablara más y se propusiera hacer campañas de difusión en otro lugar, se quita el estigma también, ¿no? Porque no es solo el tema de poner recursos, que está muy bien, sino también de promover un mensaje que no haga sentir ese tabú o esa culpa o vergüenza que pueden llegar a tener las personas, tanto quieran acceder a una interrupción voluntaria del embarazo
o que tienen dudas de si tienen o no esta enfermedad, o quizás la tienen y no pueden hablar de eso. Así que bueno, ese es un poco el planteo de la columna de hoy. Y que también es un derecho acceder a esa información, digo, lo tiene Totalmente, que no proveer. es un capricho ni exactamente. Y no es cuestión de decir, porque está mucho este mensaje de que es googlear en internet y ya, hay que dar información certera. No, ¿cuántas veces los médicos dicen no googleé porque mejor anda una consulta? Bueno, justamente queremos el acceso a esta información clara, que esté a la mano y que sobre todo no es solamente el dato, digamos, específico de lo que se debería hacer para prevenir o de, bueno, acercate a este centro de testeo, sino de animar a las personas o por lo menos tratar de quitar ese estigma, me parece. Yo apuntaría una campaña, si fuera por sugerir, ¿no? Muy por encima, no tanto que vaya a la prevención, por supuesto eso es importante, pero otra en paralelo que vaya a la sociedad toda en dejar de estigmatizar a las personas con HIV. Que no vaya solamente a la persona que esté en duda o que se quiere testear o por lo que fuese. Así que bueno, para hablar un poco de esto, podemos arrancar un poco con campañas a nivel nacional y después bajarlo a lo que se ha dicho a nivel local. Sí rescato mucho que he visto en los medios de comunicación locales que se ha hablado bastante de esto, entre ayer y hoy, y con distintas aristas. Lo han hablado con las personas que se van a testear, digamos, haciendo también encuestas, no serían encuestas, pero digamos buscando opiniones de jóvenes, también hablando con especialistas, tanto del municipio como del hospital, hablando de campañas. Entonces, en ese lado lo celebro bastante. Como decimos, por ahí está bueno que el Estado sea el impulsor, no solo en estas fechas, que lo está haciendo, de hecho la provincia está haciendo un operativo bastante importante en lo que es detección, ya al final de la columna lo podemos retomar para recordar bien en dónde se está llevando adelante, pero también lo de mantenerlo en agenda, ¿no? Así como lo sabemos, digamos, porque trabajamos en los medios, hay una agenda diaria de lo que es las obras que se están haciendo, el tema del tránsito y demás. ¿Por qué no se toman 15, 30 segunditos en agregarle esos informes o un parrafito más a esas gacetillas que hable también? Bueno, recordá que si tenés alguna duda podés ir a este centro de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, y no solamente para estas fechas en particular. Lo que se dice, bueno, vamos a tomar datos de Fundación Huésped para hablar un poco a nivel nacional y también del Ministerio de Salud de la Nación, que ya ha hablado de unas 4.500 personas que se notifican en lo que es por día, según el Ministerio de Salud de la Nación. Se habla de unas 130.000 personas aproximadamente, es una cifra que se ha mantenido relativamente estable, a veces aumenta un poquito más o menos, pero desde Fundación Huésped al año en la Argentina. O sea, es una población importante, es como si fuera una ciudad de Río Cuarto, quizás un poquito menos de personas, y muchas veces no lo sabemos porque son personas que podrían, digamos, ser allegadas nuestras y no se animan quizás a hablar del tema. Hay mucho tabú y mucha estigmatización en relación a esto, así que bueno, Fundación Huésped también apuntaba a las acciones del Estado en ese sentido. Ya vamos a pasar después a los datos locales que han dado, bueno, desde el hospital y también del área de salud municipal, pero me parecía interesante una campaña que se llevó adelante en 2019, si mal no recuerdo, pero está muy buena, que se llama Ponete la cinta, y son las 10 medidas para terminar con el VIH en la Argentina, que propuso Fundación Huésped pensando a largo plazo, ¿no? Para hacer un petitorio online en este caso, que también había sido firmado por distintas personas para presentarlo a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, dicen que es una meta posible desde Fundación Huésped si el 90% de las personas con VIH conociera su diagnóstico, acceder al tratamiento y mantuviera su carga viral indetectable, que ya vamos a ver también un poco estos mitos que hay, ¿no? Y hay campañas que están muy buenas que tratan de desmitificar esto, pero volviendo, si el 90% pudiera conocer el diagnóstico, acceder al tratamiento y mantuviera su carga viral indetectable, sería posible controlar la epidemia de VIH-Sida en 10 años. Porque Argentina ya cuenta con herramientas para la prevención, testeo, tratamiento y la retención. El desafío es que estas herramientas alcancen a toda la población. Esa es la justificación, ¿no?, de por qué, si se llevaran adelante estas 10 medidas, que ahí las pasamos a mencionar, se podría ir disminuyendo notablemente esta enfermedad en la Argentina. Lo primero que de todo sería asegurar, bueno, el tratamiento, como se dice, vacunas y prueba de carga viral y resistencia para todas las personas con VIH, garantizar el presupuesto necesario y mejorar la planificación y ejecución de las compras de antivirales, vacunas y reactivos para todas las personas con VIH. Esto es importante destacar que en el 2018
en algunos hospitales en Buenos Aires, me parece que en Córdoba capital también, pero recuerdo en Buenos Aires varios reclamos de personas que reclamaban, bueno, que no les llegaban los antivirales, que a lo mejor ya hacía un par de años que llevaban la enfermedad, llevaban una calidad de vida relativamente buena, no era transmisible el virus, pero necesitan mantener ese tratamiento para ir controlando la enfermedad. Y bueno, el retraso en la llegada y justamente por recortes en la partida de salud a nivel nacional, de alguna manera ponía como en compromiso ese tratamiento que venían cumpliendo al pie de la letra. Y eso, bueno, es necesario, como siempre lo vamos a reclamar en todos los reclamos que sean en nombre de los derechos humanos, de los feminismos y de la comunidad LGBT, y bueno, de todos esos reclamos que hacemos siempre, que lo primero, presupuesto, claramente. Después, expandir el acceso al test de VIH, descentralizar, que me parece un poco ahora se está viendo un poquito acá, por ejemplo, hoy la provincia lo llevó a algunos barrios más de la periferia, no solamente como vemos en la plaza o los espacios comunes en los que siempre se hacen estos testeos, y en fechas puntuales como el día de hoy. También promover estrategias innovadoras como el autotesteo, derribar las barreras de acceso, tanto administrativas como aquellas que profundizan el estigma y la discriminación. Promover el concepto de indetectable igual intransmisible. Eso particularmente, no sé usted, pero yo lo veía mucho en redes y sobre todo en algunas fundaciones que trabajan la temática, pero no lo veía tanto en lo que eran los mensajes desde el Estado, en las campañas que hacía el Estado. Como que el Estado habla de la detección temprana, de acercarte a tal lugar, pero no ese concepto que intenta romper con esta estigmatización, ¿no? Indetectable igual intransmisible. Y para eso hay que desarrollar estrategias de difusión entre equipos de salud, la población general, sobre que, bueno, una persona con VIH que tiene su carga viral indetectable por más de 6 meses y que es adherente al tratamiento, no transmite el virus por vía sexual. Sí podría ser por otras vías, pero no por vía sexual, para contribuir ya también con, como decíamos, disminuir ese estigma. Implementar la profilaxis pre-exposición como política pública. Eso, bueno, desde la ESI se reclama mucho, que no es solamente al momento de la penetración, digamos, sino siempre el uso de la profilaxis. Bueno, nuevamente acá el énfasis en la ESI, poner en marcha estrategias de prevención combinadas que incluyan, como decíamos, profilaxis pre-exposición para las poblaciones en mayor riesgo de infección. Jerarquizar a los equipos de salud para el abordaje integral de VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, siempre la capacitación y de alguna manera concientizar a los equipos de salud para que hagan un abordaje responsable en esta materia. Comprometer fondos para investigación científica, promover el financiamiento y la investigación científica para desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia local y compartir esa experiencia, como decíamos. Acá en este caso promover investigación científica, pero que va en pos de dar el mensaje. Bueno, les mostramos todo esto, porque una persona, digamos, cuando pasa determinada cantidad de tiempo, ya el virus es intransmisible, y focalizar mucho en el mensaje, ¿no? Y en las políticas de Estado que se puedan promover en esa dirección. Campañas de comunicación, súper crucial, campañas de comunicación masiva para informar, prevenir y contribuir a eliminar el estigma. Articular con la sociedad civil, trabajar junto a organizaciones de personas con VIH y otras organizaciones de la sociedad civil, implementar reformas estructurales para optimizar la respuesta integral al VIH, liderar desde el Ministerio de Salud de la Nación con las 24 jurisdicciones. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver más con la articulación desde nación-provincias, y garantizar, bueno, como siempre decimos, los derechos sexuales y reproductivos. El VIH es una infección de transmisión sexual y solo podremos controlar la epidemia asegurando la implementación de las políticas y los fondos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Obviamente acá se habla también, por ejemplo, de lo que es la población trans, pero no como una cuestión de estigmatización, sino también porque la realidad es que la gran mayoría, el 90% de las personas trans no tiene acceso a una educación formal y termina, digamos, teniendo que ejercer el trabajo sexual como único sustento de vida. Y ahí sí muchas veces se ven desprotegidas en ese sentido. Pero siempre me parece que además de hacer esa mención, hay que hacer hincapié en que cualquier persona puede tenerla, porque hay gente por ahí de otras generaciones, yo misma he escuchado pensar que, bueno, soy heterosexual, nunca me va a tocar, y parece algo de la edad del medioevo, ¿no? Pero se sigue reproduciendo ese estigma también en muchos sectores. Y pasando un poco a lo local, hay algunos datos que se han dado en estos días, que por eso digo, celebro mucho que las autoridades hayan estado a disposición para hablar, pero también que los medios, por lo menos entre ayer y hoy, hayan hablado mucho de esto. Por lo menos aquí en la ciudad de Río Cuarto se dice que a partir de julio comenzaron a detectarse más casos de esta enfermedad, no solo de HIV, sino también de sífilis,
un poco es lo que se ve con varias enfermedades que no son el COVID, ¿no? Una vez que ya un poco se descomprime todo lo que es el sistema sanitario por el tema COVID y la gente empieza a ir más al médico por otros chequeos, bueno, se detectan otras patologías, otras enfermedades, bueno, en este caso el HIV. Lo que decía la titular del área de infectología en el hospital, Maricel Roldán, es que usualmente en el hospital de acá de Río Cuarto detectaban 25 a 30 personas por año. Hay personas que hace años, digamos, que se hacen el tratamiento y conviven con esa enfermedad, pero por año detectaban esa cantidad. Y ahora ya en los últimos 4 meses hubo 30 personas, digamos, a las que detectaron. Entonces, en menos tiempo se estaba detectando la misma cantidad que en todo un año. Así que bueno, también ponían un poco la alerta en eso, en la prevención, y como decíamos, más allá de que entiendo el doctor Stefanini también hablaba del trabajo del área, porque él está concretamente en prevención, digamos, y promoción de la salud, de charlas en los colegios puntualmente para hablar de este tema, porque muchas veces también está la idea, y creo que con el debate del aborto lo hemos charlado, se ponía mucho el énfasis en evitar el tema del embarazo, pero quizás, bueno, también se dejaba de lado el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Así que un poco también se ha planteado, el tema volvió a estar en agenda a partir de eso. Son datos que están preocupando, digamos, de mayores o más índices de detección, que ojalá que sean tempranos. En este caso entendemos que el hospital en algunos casos está avanzada, de esos 30 casos que decíamos recién, pero es importante que se hable del tema, y también para no quedarnos solo en el tema del HIV, sino poner el énfasis en la importancia del rol del Estado para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Yo diría también, más allá de que se da en las escuelas, me parece bien que se hable, también que se apele a toda la población en general, ¿no? Siempre los jóvenes, y pocas veces se habla, bueno, o me da la sensación que eso desquita o despoja de responsabilidades a toda una población que sigue sexualmente activa seguramente, y que tiene que seguir, por lo menos, o a la que el mensaje le tiene que llegar. Por ejemplo, también, ahora hablando del tema del sífilis, la sífilis congénita también, que puede afectar a los recién nacidos, el tema estuvo un poquito en agenda este año porque hubo trabajadores del ámbito municipal aquí de la salud, que ya vamos a escuchar una de ellas, que impulsó justamente un proyecto, lo llevaron al Consejo Deliberante, lo tomaron 2 concejalas, la concejala Janina Moreno Zamanillo y la concejala Marisa Fernández, para, bueno, trabajar en lo que es prevención, no solamente la atención de la enfermedad. Eso lo plantearon, particularmente Moreno Zamanillo se lo planteó al doctor Ferrario en uno de los informes anuales, y la respuesta había sido que el tema ya se estaba abordando desde el programa SUMAR, que es un programa de nación que tiene que ver con la atención de la enfermedad, pero una vez que ya ha sido detectada. Y lo que insistían, bueno, en este caso concretamente la concejala Moreno Zamanillo, era que se trabajara en prevención, y unos meses después, digamos, el testimonio de la propia área, en este caso de promoción de la salud, reafirma, bueno, que sí, que es preocupante la situación y que se están implementando de manera más frecuente, bueno, las charlas y todo lo que tienen que ver con prevención. Si les parece, podemos escuchar, antes de terminar, que se nos pase el tiempo, a Karina Giacomelli, que ella es una de las impulsoras de este proyecto, ya les voy a mencionar, junto a 2 profesionales más de la salud, impulsora de este proyecto de prevención y atención de la sífilis en el embarazo, sobre todo a partir de lo que advertían desde el área de salud de la municipalidad. El proyecto surgió desde las observaciones del aumento de casos de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual, de las cuales iban surgiendo como consecuencia transmisiones perinatales, teniendo como resultado el aumento de casos de neonatos que debían ser asistidos en tratamientos farmacológicos de larga estadía, y con los riesgos que sabemos que esto implica en tan corta edad. Pero esto es un problema que siempre advertimos, no solamente local, sino que es advertido por la Organización Mundial de la Salud, y es a nivel local, y es a nivel mundial. Nosotros, como riocuartenses que trabajamos en salud, y basándonos en un estudio diagnóstico y de investigación que hicimos frente a estos datos que alarmaban sobre el triple del aumento de casos en la última década, comenzamos a idear un proyecto que llamábamos SIMES. Y este consta de 2 partes. Por un lado, un programa municipal de diagnóstico, tratamiento y manejo de la sífilis en el embarazo y prevención de la transmisión perinatal, y por otro, un sistema informático municipal de salud para BDRL. Bueno, en ese momento nosotras considerábamos que hubiese sido una herramienta fundamental que nucleaba toda la información del tratamiento y seguimiento de una persona
y que esta también podía ser utilizada en las distintas instituciones de salud pública local con un alto nivel de vigilancia y monitoreo. Pero también pensábamos que era una herramienta elemental y de guía para la recolección de datos estadísticos que permitían continuamente evaluar el programa y dar espacio a futuras iniciativas de mejora. Mencionando, obviamente, por último, que si no me voy a olvidar, que esto no solamente incluía el control oportuno para sífilis, sino también para HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, este proyecto tomó formato de ordenanza y fue sesionado en el Consejo Deliberante de la ciudad, pero por el momento no ha tenido el éxito que esperábamos. Ahí escuchábamos entonces a Karina Giacomelli, ella es trabajadora del ámbito de la salud pública aquí en la ciudad, quien junto a dos profesionales más, Leticia Latorre y la doctora Matilde Gliner Verne, fueron artífices de este proyecto, que es bastante integral, como ahí escuchábamos, porque no era solamente la cuestión de la atención de la sífilis y otras enfermedades, mencionaban también el VIH, sino también la prevención y el monitoreo, que eso me parece también bien interesante para no solamente todos los años dar el dato cuantitativo de cuántas personas se les detectó la enfermedad, sino también, bueno, cuántas personas se están recuperando, digamos, cómo se va evolucionando. Claro, exactamente, que también ayudaría a, de alguna manera, dar elementos para esas campañas que decimos que tanta falta hacen. Así que bueno, a nivel local el proyecto, yo no sé decir si todavía está cajoneado entre comillas, porque entiendo que tienen que pasar una cierta cantidad de meses hasta que pase a archivo, digamos, pero sí sé que hubo como una cuestión ahí de resistencia, digamos, sobre todo porque desde el área de salud municipal en ese momento, cuando fue presentado, aseguraban que ya se estaban haciendo cargo del problema, y se hacen cargo de una parte, no es que no se hace nada, pero acá lo que se proponía era un abordaje un poquito más integral al respecto, pero bueno, ya en el terreno político no tiene sentido, por lo menos en este espacio, que nos metamos tanto en esas cuestiones, porque por ahí tiene que ver si el proyecto es de la oposición o no, hay que ver si se planteara de otra manera o desde otro espacio capaz sería distinta la recepción, conjeturas que quedan ahí, digamos. Para cerrar, no sé si ustedes quieren hacer algún comentario, pero me quedo con esta idea de que empecemos a hablar más del tema, ¿no? Hay una página que recomiendo que en Instagram, @hablemosdehiv, y justamente reproduce un poco algunas cuestiones que quieren desmitificar. Por ejemplo, soy HIV positivo y no transmito el virus, esta idea, o algunas plaquitas gráficas como indetectable igual intransmisible, HIV y SIDA no son lo mismo, también haciendo un poco de énfasis en eso. Esta me gustó mucho porque interpela a la persona que capaz nunca se haría un test. ¿Qué tenés, digamos, qué elementos tenés para decir soy realmente HIV negativo? ¿Te has testeado? Hacer esa pregunta, ¿no? Como diciendo, y tengo argumentos, porque si no termino cayendo en estos prejuicios, en estas ideas, que bueno, no queremos seguir reproduciendo. Y también esta idea que me gustó mucho de todos somos responsables del estigma de HIV, por acción o por omisión. Claro. Así que un poco, no sé qué piensan ustedes, pero un poco me queda esa reflexión con todo esto que estábamos hablando. Bueno, por lo pronto mencionar en lo concreto que hasta las 19 horas se va a estar testeando allí en la Plaza Hauts, en la Plaza del Registro Civil del centro, en la calle Cabrera, así que hasta las 19 horas hay tiempo, se hizo también a la mañana en el SIC del Barrio Obrero. A mi juicio tendrían que hacerse todos los años, o sea, todos los años, se hace todos los años, sino regularmente, claro, a lo largo del año, para que no quede como, bueno, conmemoramos una fecha y ya, y queda ahí colgado, y también hacerlo los tiempos un poco más accesibles para quienes trabajan, para quienes hacen el horario de comercio. Claro, no tan acotado. Claro, también como mencionaba, se da esta cuestión. Yo celebro la descentralización que se ha hecho también en el Barrio Obrero, pero bueno, esto que por ahí vemos que yo creo que lo han hecho bastante bien en lo que es, por ejemplo, el cáncer de mama, que hay todo un mes de actividades, digamos, me parece que en ese caso quizás haya estadísticas que hagan que los profesionales de salud consideren que, bueno, por ahí se requiere con esta enfermedad, que quizás sea más frecuente el tema del cáncer de mama, bueno, destinarle un poco más de tiempo, pero en realidad también está esta cuestión que decimos, no es que son pocas las personas con HIV que por lo menos tengan el diagnóstico en la Argentina, más de 130.000 por lo menos tienen esta enfermedad, lo ha dicho la Fundación Huésped, y hay que romper sobre todo con estos estigmas, y el Estado tiene que hablar más de esto, y no solamente por supuesto que está bien que destine recursos en lo que es detección y comunicar, bueno, en este lugar se van a estar testeando, pero hablar no solo desde el lado medicinal, de cómo prevenirlo, que eso está muy bien, pero de eso ya se ha venido hablando, sino de dar ese mensaje a la población, y me quedo muchísimo con esta frase de todos somos responsables del estigma de HIV, y pensar un poco en unas campañas un poco más desde la pata más de ciencias humanas y no solamente desde
la cuestión de la medicina para poder contribuir a esto, porque más allá de que la persona pueda estar haciendo el tratamiento, si hay un estado presente o si tiene las posibilidades de acceder, ¿cómo es su vida diariamente, digamos, en el contacto con la sociedad, con los demás? ¿Cómo puede llevar adelante quizás una relación amorosa si a lo mejor del otro lado hay prejuicios o con sus compañeros de trabajo? Bueno, pensar también en esas otras dimensiones que hacen a la persona, no solamente que en lo esencial, que es seguir manteniendo la calidad de vida y sobrevivir, ¿no? Y curarte o poder sobrellevar la enfermedad, pero también el ámbito social es muy importante para el desarrollo personal de las personas. Así es. Muchas gracias, Julio, por esta columna en Clave Feminista y nos reencontramos el miércoles que viene. Que tengas buena semana. Muchas gracias, gente. Gracias, Juli. Pasó por el aire de GPS de Noticias Julieta Fernández. Hoy en su columna en Clave Feminista hablamos sobre el rol del Estado en materia de prevención y concientización de las enfermedades de transmisión sexual en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. .2.9 Gospel, gente que se informa. Es momento de dejarlos y dejarlas con el informe del cierre de mercado de Chicago, a cargo del periodista agropecuario Luis Ciusi. Mercado de referencia, hablamos del mercado de Chicago miércoles de rebrote en los futuros de los 3 cultivos, mientras se aminora la preocupación por la cepa Omicron y se renueva el dinamismo comercial. El trigo, los futuros de trigo recuperan terreno levemente luego de las sostenidas pérdidas las últimas jornadas. Un marco de compras de oportunidad definió a la jornada mientras se aminora la preocupación por la cepa Omicron del coronavirus. Maíz también rebrota y cierra con ganancias. A un contexto de compras técnicas se le suma la preocupación por falta de lluvias en nuestro país y Brasil, dando fuerza a las cotizaciones. No conforme con ello, se anotan ventas de grano amarillo estadounidense hacia Colombia, renovando el dinamismo comercial. Soja culmina el miércoles con ganancias, si bien no se ha confirmado todavía más compras chinas de soja estadounidense. Los márgenes de Cargill siguen positivos en Estados Unidos, lo que da fuerza a la molienda del poroto y estimula subas en la harina. La fortaleza de los mercados de petróleo y un optimismo comercial renovado también colaboraron a las alzas en los futuros de soja. Luis Ciusi desde el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio con lo acontecido hoy con el mercado de referencia. Nos referimos al mercado de Chicago. 102.9 Gospel, gente que se informa.